esta semana aquí, yo creo que bendecidos, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es bueno. Siempre es un privilegio estar en la casa de Dios. A veces lo decimos, ¿verdad? Pero cuando de verdad es un privilegio y lo sentimos, es una bendición estar aquí, gozarnos, cantar, adorar, tener libertad de levantar las manos, tener la libertad de adorar al mismo Dios. Eso es una gran bendición. Esta semana nos tocó estar por ahí con una situación un poco complicada, ¿verdad? Estábamos esperando un bebé, pero no fue posible. Dios dijo esta semana que no. Entonces estuvimos por ahí con una situación de salud, pero gracias a Dios, por eso les digo, es un privilegio porque estamos aquí. Podríamos estar en un hospital o podríamos ya no estar, pero estamos aquí, estamos contentos. Hay un cantante brasileño que siempre dice algo que a mí me encanta. Dice, soy amado, bendecido, prosperado, tengo un padre, no soy huérfano y estoy aquí para adorarlo. Entonces, gracias a Dios porque nos sentimos así, amados, bendecidos, prosperados, lindos, nos sentimos todo por Jesús y yo quiero hablar acerca de Él esta mañana. El pastor Quique estuvo hablando algo de Jesucristo, me encantaron sus argumentos. El pastor Julio la semana pasada, cómo nos estuvo llevando en la Biblia a través de diversas promesas y cómo el fijar la mirada en Cristo en estos días nos hace tanta falta. Por eso el Señor ponía en mi corazón este mensaje en esta mañana, un mensaje que he titulado Jesús, ¿verdad? Estaba pensando un nombre rimbombante o un nombre muy importante o no sé, pero lo es. Así de sencillo, quiero hablar esta mañana acerca de Jesús, del Señor Jesucristo. Y para eso quiero que vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a darle lectura a algunos versículos. Apocalipsis, capítulo 5, hermanos, ya lo tenemos. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Amén. Ya lo tenemos. Apocalipsis 5, del versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran, ¿cuántos, hermanos? Millones de millones, que decían a gran voz, podemos decir juntos lo que ellos estaban diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este pasaje me gusta mucho porque encontramos, ¿verdad?, en los libros de la Biblia una historia sorprendente que nos lleva hacia Jesús. Están referencias de Jesucristo desde el libro de Génesis. Encontramos, como lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, muchas profecías en el que se considera uno de los evangelios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es el libro de Isaías, porque nos habla muchas cosas. Los cánticos del siervo sufriente nos habla de los dolores, nos habla de los padecimientos. Encontramos profecías del nacimiento virginal de Cristo en Belén. Encontramos profecías de su muerte, pero ahora en la historia, ¿cuál es la visión que el pueblo tiene de Jesús? ¿Cuál es la visión del cristiano? ¿Cuál es la visión del no creyente? ¿Qué se dice ahora de Cristo? ¿Qué no se dice de Cristo? Yo creo que estamos en una era donde se hace mucha mofa acerca de los cristianos. Se burlan de Jesucristo, se burlan del Evangelio, se burlan de nosotros. Estaba
viendo esta semana en Facebook, ¿verdad? Algunos comentarios en algunas páginas cristianas donde todavía siguen creyendo en ese libro mágico, todavía siguen creyendo en esas fábulas, historias que son mentiras, pero qué triste que no sepan, ¿verdad? Que lo que Jesús es y lo que Jesucristo hace, pero yo creo que aún más triste podría ser que exista una iglesia que no sepa correctamente quién es Jesús, que no esté poniendo su mirada en Jesús, que esté preocupado por los sismos, por las guerras, Hermanos, volvamos a alguien que es digno. ¿Quién es digno? Y yo quiero hablar de este pasaje porque esto es una visión a futuro. Es una visión que está sucediendo ahora, pero también es una visión a futuro. El libro de Apocalipsis casi no se toca mucho, ¿verdad? Yo cuando era niña decía, leo toda la Biblia, menos Ezequiel, menos Apocalipsis. Me da miedo, le digo, yo confío en que Dios tiene el control de todo y en eso descanso. Pero cuando empezamos a descubrir lo que tiene Apocalipsis, nos damos cuenta que no es un libro de miedo, no es un libro de bestia, no es un libro de sellos, de 144,000, de las copas, la ira, el caballo blanco, el caballo bermejo y todo eso. Cuando leemos el Apocalipsis nos damos cuenta que el centro del Apocalipsis es Cristo y que quien tiene el control es Cristo y el que es glorificado y el que tiene el control y la potestad sobre la maldad, sobre el enemigo, sobre la humanidad, sobre la tierra es Jesucristo. Entonces, yo me gozo, ¿verdad?, en saber esto porque el libro de Apocalipsis viene de dos palabras griegas que significan una alejar y la otra, apo, es alejar, calipto significa ocultar o cubrir. Entonces, Apocalipsis significa quitar el velo, descubrir algo que está oculto. Entonces, Apocalipsis es una revelación de Jesucristo sobre Jesucristo. Jesucristo está dando una revelación del mismo, de lo que Él va a hacer, de sus planes. Y es algo muy importante conocer a Cristo desde una posición apocalíptica, porque no estamos hablando de un Jesucristo que está en una cruz. Yo entré alguna vez a México a una iglesia católica, tenían un Cristo que, ay Dios mío, qué miedo, ¿verdad? Lleno de sangre, con la corona y así. Y me tocó ver a una señora que iba, le tocaba aquí y ella se tocaba también, le tocaba las rodillas, ella se tocaba. Ese no es mi Cristo. Mi Cristo no está crucificado, mi Cristo no se quedó ahí, mi Cristo murió pero venció a la muerte y ahora está sentado en el trono y dice la Escritura, hijos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Él es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre. Es mi abogado con el que puedo acudir. Es mi sanador, es mi protector, es mi proveedor, es mi Padre, es mi Salvador. Y ahora yo soy parte de su familia. Entonces, esa visión que muchos tienen de un Cristo derrotado, de un Cristo que pobrecito, Él es rey, ¿verdad? Él es rey. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana, ¿verdad? Los simbolismos o los detalles, ¿verdad? No voy a ahondar en un tema escatológico, pero sí en la posición de Cristo, ¿verdad? Porque el libro es una revelación que Juan tiene cuando él está exiliado en la isla de Patmos. Él tiene una visión que empieza desde el capítulo 4, ¿verdad? Él ve a Dios, ¿verdad?, sentado en un trono y ve muchas figuras interesantes, ¿verdad?, alrededor de él. Pero si usted tiene su Biblia abierta, vamos a leer los primeros versículos y nos vamos a dar cuenta de lo que nos habla el capítulo 5. Dice la Escritura del versículo 1 al 4, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y el versículo 4 dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ¿verdad? Dice la Escritura que en esta visión el apóstol Juan ve a Dios en su trono con un libro, ¿verdad?, en sus manos. Y dice que ve también a un ángel fuerte que pregona a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de romper los sellos que están en este libro en la antigüedad, verdad? Un documento importante se sellaba para asegurar que no había sido abierto, no había sido leído. Tenían los sellos, ¿verdad? Este libro simboliza el futuro de usted, el futuro mío, el futuro de la humanidad. Este libro está en la mano de Dios. Y este libro, no hay nadie digno de todos los que estaban alrededor, los 24 ancianos, los seres vivientes que estaban ahí, no había nadie digno. Entonces dice la Escritura que ninguno se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, debajo de la tierra, y dice, no había nadie digno ni siquiera de mirar el libro, ni siquiera de voltear a ver ese libro que estaba ahí. Se buscó en el cielo, se buscó en la tierra. El presidente más importante que pueda existir ahorita en el mundo no era digno. La persona más buena que pueda existir en la humanidad no era digna de abrirlo. Y entonces Juan empezó a sentirse preocupado, ¿verdad? Si nadie es digno de abrir el libro y Dios quiere ejecutar su plan, pero no hay nadie quien lo haga, no hay nadie quien lo ejecute. Y él empezó a llorar y dice, lloraba mucho y estaba preocupado. Y si no hay nadie digno, ¿qué va a pasar con la humanidad? Si no hay nadie digno de hacerlo, ¿qué va a hacer de nosotros? Y yo puedo sentir la angustia que sentía el apóstol Juan al sentirse desesperado, al sentirse impotente, al sentirse preocupado, al sentirse ansioso. Yo creo, hermanos, que en esta tierra, en este mundo, hay cosas difíciles de entender para nuestra mente, cosas difíciles de entender en nuestro corazón. Hay cosas que podemos sentir, percibir, analizar, pero la sabiduría humana no tiene la capacidad de entender los planes y los propósitos de Dios. No entendemos el por qué Dios permite que le pasen cosas malas a gente buena cuando no hay gente buena, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos estamos llenos de maldad en el corazón, algunos con más, algunos con menos, pero hay cosas que no logramos entender y quizá la iglesia se ha encontrado en diferentes momentos que está llorando como el apóstol Juan. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba el Señor cuando me mataron a mi hijo? ¿Dónde estaba el Señor cuando me detectaron una enfermedad terminal? ¿Dónde estaba Dios cuando...? Hay algo interesante que yo quiero que analicemos esta mañana. Dios seguía en el trono. Dios estaba en el trono. No estaba todo perdido, no estaba todo destruido. No entiendo por qué Juan estaba llorando, pero el libro seguía en la mano de Dios, el control seguía en las manos de Dios. Dios seguía estando en potestad, Dios seguía estando en gloria, Dios seguía estando en autoridad y Dios estaba en su lugar inamovible porque Dios sigue siendo poderoso. Amén. Y yo creo, hermanos, que si a veces vivimos sin esperanza, sin victoria, sin futuro, como el apóstol Juan, podemos ver la frustración en la humanidad, podemos ver la incertidumbre. Volvamos esta mañana a recordar que Dios sigue estando en el trono.
ese lugar no se ha cedido a Satanás, ese lugar no se ha cedido a ningún político, ese lugar no se ha cedido a ninguna fábula, alguna teoría, alguna ciencia. Ese lugar sigue estando en control del Dios Todopoderoso, del Dios misericordioso. Y en esta mañana yo le invito a que volteemos otra vez. Si quizá estamos llorando como Juan, si quizá no tenemos esperanza, si quizá nos hemos olvidado, lo que sea que estemos pasando, si usted está en abundancia, con un buen trabajo, con felicidad abundante, aún así, volvámonos al trono de Dios y a darnos cuenta quién sigue estando en control de todas las cosas. El lugar de Dios nadie se lo quita. El lugar de Dios nadie lo puede ocupar. Pero vamos más adelante, algo más que nos enseña el texto es que uno de los ancianos le dice, a ver Juan, no llores, por favor. Versículo 5, si usted está conmigo ahí en el capítulo 5, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Aquí me quiero detener un poquito porque hay muchos nombres que se le dan a Cristo, ¿verdad? Jesucristo, algunos le dicen Jesús, Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Uno de los nombres que cuando yo era niña no entendía por qué león de la tribu de Judá, no entiendo nada a qué se refiere este nombre, ¿verdad? Y aquí nos habla de un león, ¿verdad? Fuerte. Juan, no llores. Hay un león fuerte. ¿Qué representa el león? Poder, grandeza, sabiduría, ¿verdad? El león representa a un rey esperado, representa poder, representa autoridad, representa victoria. Dice, hay un león que ha derrotado el pecado, la muerte, ¿verdad? Y le da otro título aquí a esa persona. Dice, ese león de la tribu de Judá es la raíz de David. Esto significa que hay una persona que es como un león fuerte, real, que está lleno de poder, de autoridad, pero también que viene de una familia especial, de una familia de reyes, de una familia importante. Él está hablando de una visión donde el ángel le dice, por favor, Juan, deja de llorar y mira quién viene aquí. El león, el descendiente de un linaje de reyes. Aquí está. Y dice el versículo 6, hermanos, y dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba el cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ay, qué imagen. Se le está dando el lugar a un león, a alguien importante. Y esto, ay hermanos, es que me quebranta tanto el corazón. Lo que ve Juan entrar o estar ahí en medio del trono no es algo súper poderoso, un león, ¿verdad? Es un cordero. Y la palabra con la que Juan describe a Jesucristo no es un macho, ¿verdad? Un cabrito o algo así grande. Esta palabra en el griego original es un corderito que está en medio del trono y dice que fue inmolado. Tiene las marcas en su cuerpo de que fue asesinado. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Está de pie. El cordero fue inmolado, pero está de pie y está en medio. Y dice, Él es el único digno. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Entonces, a veces la sabiduría humana espera algo grande, algo extraordinario, y las cosas, las victorias, según la visión de Dios,
se ganan de otra manera, de maneras sencillas, de maneras diferentes. Qué impresionante ver a un corderito que fue sacrificado, que nos trae a memoria todo lo del Antiguo Testamento, los pasajes anteriores, la muerte de Cristo, nos trae los sufrimientos del siervo sufriente, nos trae que Jesucristo murió, que cargó su pecado, que cargó mi pecado, que cargó mis enfermedades, que cargó mis dolores, que cargó todo lo que yo soy, lo que he hecho. El Señor lo pagó en aquella cruz. Y no solamente mi pecado, sino el pecado de toda la humanidad. Y eso lo ha hecho digno, el haber muerto por nosotros, pero también el que haya tenido la victoria, el que haya resucitado y ahora está de pie. Es un cordero que está de pie, que se ven las marcas de que fue inmolado. Esa palabra significa que tuvo una muerte violenta. No solamente murió, sino que hubo una muerte violenta y que ha resucitado y que está en el medio y que Él es digno de abrir el libro, Él es digno de desatar los sellos y Él es digno de llevar el propósito de Dios para toda la tierra. Él es el alfa y la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que es, el que era, el que es y el que será por siempre, el que ha de venir, el que cumple sus promesas, el que no ha fallado a ellas, el que este libro, según misterioso y fanático y lleno de fábulas, ha comprobado ser real debido a que sus profecías se han cumplido en tiempo y forma. Dios nunca ha fallado, la Biblia nunca ha fallado, Jesucristo nunca ha fallado. Y yo tengo fe en que Él regresará por su pueblo. Y aquí estoy, Señor. Te estamos esperando. Cordero Santo que venciste. Tú has de volver, Señor. Ven, Señor Jesús. Te esperamos, tu pueblo te espera, tu pueblo te adora, Señor, tu pueblo te alaba, tu pueblo no está en tristeza, tu pueblo no está en derrota, tu pueblo, Señor, está en victoria porque tú estás en el centro y tú tienes el libro y tú has de desatar los sellos en el momento que tú lo consideres indicado. La muerte de Jesucristo, hermanos, es algo extraordinario, ¿verdad? ¿Qué lógica tiene perder para ganar? ¿Qué lógica tiene morir por alguien que no lo merece? ¿Qué lógica tiene si eres Dios, si eres rey y tienes un trono y lo tienes todo? Te has hecho y te has humillado a hacerte un hombre igual a todos nosotros. Te hiciste hombre, te humillaste, aceptaste que te golpearan, que te lastimaran, que se burlaran de ti, que te decepcionaran, que te defraudaran. Aceptaste ir a una cruz solamente por amor a nosotros. Es que nuestra doctrina no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica. Parece locura, pero es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Y aunque no entendamos las cosas, hermanos, no entendamos lo que Dios hace, la sabiduría de Dios es mejor a la nuestra. Los planes de Dios son mejores a los nuestros. Los pensamientos de Dios son más grandes a los nuestros. Y yo quiero leer una parte de la historia. De la historia de la iglesia primitiva. Hay un escritor, ¿verdad? Eusebio, que nos relata varias cosas interesantes. Si nosotros nos preguntamos por qué el evangelio ha tenido vida hasta el día de hoy, yo creo que es por personas como usted y como yo que hemos visto grandes cosas de parte de Dios que no podemos decir, es que no es cierto. A mí que no me digan que no es cierto, porque yo he visto el poder de Dios obrar, el poder de Dios sanar, el poder de Dios levantar, transformar generaciones. Y quiero leer en la iglesia primitiva, cuando Jesucristo asciende al cielo, la iglesia apostólica está terminando, varios de los discípulos ya han fallecido. La iglesia enfrenta los primeros 300 años una persecución horrible, ¿verdad? Se dice que eran quemados, algunos crucificados,
se burlaban de ellos, los golpeaban. Y había una persona que se llamaba Policarpo de Esmirna. No sé si alguien ha escuchado acerca de Policarpo. ¿Usted? Ay, ¿usted se llama Policarpo, hermano? Sí, ¿de verdad? ¿No? Sí se llama Policarpo. Bueno, aquí ya sabemos algo nuevo, ¿verdad, hermanos? El hermano Policarpo. Policarpo de Colombia, hermanos, no de Esmirna. Bueno, había un hombre llamado Policarpo. Era un anciano, ¿verdad? Que él había estado viendo todo lo que Roma estaba haciendo con los cristianos. Los cristianos no importaba de qué edad eran tomados, llevados al circo romano. Varios de ellos se burlaban, les ponían a las bestias, ¿verdad? Pero él era un hombre que finalmente fue atrapado por los romanos y le decían, mira, Policarpo, ten consideración de ti. Mira que eres un viejo, considera tus años. Y quiero leerlo textualmente, no quiero parafrasear, ¿verdad? Lo que hay en la historia dice, Policarpo hizo un gesto con la mano hacia la multitud y suspiró. Sin embargo, y gritó, mueran los ateos. Dice, sin embargo, el gobernador le apremió, toma el juramento y te daré libertad. Maldice a Cristo, Policarpo. Entonces Policarpo respondió, durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Pero cuando él persistió diciéndole, Policarpo, jura por la fortuna del César, él contestó, si piensas que puedo hacer esto pretendiendo que no sabes quién soy, escúchame con atención, yo soy cristiano. ¿Qué es esto tan extraordinario que alguien da la vida por Jesús? Que alguien está dispuesto. Tengo 86 años. No voy a decir, sí, niego a Jesús y ya me libro y Señor, perdóname, te negué. Cuésteme lo que me cueste, yo voy a seguirle. Cuésteme lo que me cueste, yo voy a ser fiel. Estoy a punto de ser asesinado. Se dice en la historia que lo quemaron, ¿verdad? Lo querían clavar al piso para que no empezara a correr cuando las llamas quemaran todo su cuerpo. Él dijo, no, voy a quedarme firme, no te preocupes. Lo quemaron y él dijo, ¿quieres saber quién soy? Yo soy cristiano. Hermanos, ¿el mundo quiere saber qué somos? Yo soy cristiano. Amén. Y vivo por el Cordero y vivo para el Cordero y yo soy fiel a lo que he creído y yo soy fiel a Dios y yo quiero permanecer fiel hasta el final. Amén. Permaneceremos fieles hasta el final, hermanos. ¿Será que alguna enfermedad nos hará? ¿Será que alguna mala noticia nos hará retroceder? Yo en esta mañana quiero pedirle que no sea así. Que vayamos juntos como una iglesia poderosa avanzando. Amén. El mundo necesita de Cristo. Usted y yo debemos ser el reflejo de su amor. Usted y yo debemos ser quienes estemos dando la luz al mundo a través de Cristo. No la escondamos, no estemos metidos en un cristianismo que solamente tiene que ver a Dios en los domingos en la iglesia y todo el resto de la semana se olvida de Él. No, busquemos a Cristo todos los días. Miremos la visión de Juan en nuestro corazón también y veamos a aquel que está en el trono y que está con el libro y veamos al Cordero y veamos al que es digno y veamos al que ha vencido, veamos al león, veamos al Cordero, veamos todo. Vivámoslo, vivamos nuestra fe con amor, vivamos nuestra fe con esperanza, porque el Cordero está de pie y está listo para ejecutar los planes de Dios al futuro. Quiero terminar, ¿verdad? El punto número 3, con una adoración al que es digno. Dice el versículo 8, cuando el Cordero tomó el libro, si usted sigue ahí, capítulo 5, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, ¿qué, hermanos?
arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Su oración no se queda aquí pegada en el techo, hermanos. Las oraciones van directamente al trono de Dios. Nuestras lágrimas, el Señor las ve. Nuestras oraciones, el Señor las escucha. No quedan en un saco roto. Y dice, cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y su número era cuántos, hermanos? Millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, podemos decirlo, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13 dice, y a todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Qué interesante, hermanos. No es una alabanza de unos cuantos. No es una alabanza de tres, de una nación. Es una alabanza de millones, que incluye la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay. Va a haber un momento en que todos van a adorar al Cordero, se van a rendir delante de Él. Y hay algo muy interesante que me llama la atención, porque toda esta alabanza, todo esto que está recibiendo el Cordero, es todo lo opuesto a lo que Él recibió en la tierra. Jesucristo tiene que cumplir tres cosas, ¿verdad? Que el ministerio de Jesucristo es ser rey, sacerdote y profeta. Él ha sido profeta, ¿verdad? Ha sido sacerdote. Él fue el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto, pero también Él ha de ser rey. Y esto que están cantándole a Él significa todo lo opuesto. Dice, a Él sea el poder. La cruz significó debilidad, impotencia, pero ahora a Él sea todo el poder. La cruz significó pobreza, significó escasez. Él no tenía nada de riqueza, pero ahora a Él sean las riquezas. La cruz nos habla de ignorancia, nos habla de necedad, nos habla de locura, pero a Él sea toda la sabiduría. La cruz nos habla de fragilidad, nos habla de debilidad, pero a Él sea toda la fortaleza. La cruz nos habla de deshonra, nos habla de desprecio, nos habla de exhibición, de burla, pero ahora al Cordero sea toda la honra. La cruz nos habla de vergüenza, de humillación, pero ahora a Él sea toda la gloria. La cruz nos habla de crítica, de blasfemia, de humillación, ¿verdad? Pero ahora a Él sea toda la alabanza y toda la adoración. Entonces, ese es nuestro cántico. Todo el poder, toda la riqueza, toda la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza sean al Cordero de Dios. Hermano, ¿dónde está ese Cordero en nuestro corazón? Le podemos alabar esta mañana, decirle, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, la riqueza, sabiduría. Recibe este corazón que tengo para darte. A lo mejor no es mucho, a lo mejor es mucho, no sé, lo que usted quiera darle al Señor. Pero yo creo que hay cosas que no se pueden obligar. Hay cosas que se desean. Cuando un corazón comprende exactamente lo que es Cristo, cuando un creyente alcanza a ver lo que es Jesucristo, nuestra vida no puede ser igual. No puedo seguir mintiendo. No puedo seguir
fumando o en vicios, en alcoholismo, si yo he entendido verdaderamente quién es Cristo, cuánto me ama el Señor, yo no puedo ser igual. Yo le invito a que esta mañana realmente hagamos un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida. Tomemos decisiones que nos sigan llevando a la mirada a Jesucristo. Que le digamos, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras de mi vida, haz lo que quieras, Señor, tú eres digno y todo el futuro no me tengo que preocupar por nada porque todo está en tus manos y porque tú vives, yo también vivo y tengo vida eterna gracias a Jesucristo. Juan comienza llorando porque nadie puede abrir el rollo, pero el pasaje termina con adoración, no con lloro, no con tristeza, con adoración por aquel que es digno de recibirla y por aquel que tiene el control de todas las cosas. Cuando parece que nadie controla la historia, Juan ve un mundo donde hay sufrimiento, pero el trono sigue ocupado por Dios. Cuando parece que el mal está ganando, el capítulo no niega la existencia del mal, pero revela quién tiene la última palabra. Cuando pensamos que la cruz fue una derrota, Apocalipsis nos dice exactamente lo contrario. El Cordero fue inmolado, pero es digno de recibir todas las cosas y es digno de hacer lo que Él quiera con toda la humanidad. Ya el capítulo 6 inicia con el Cordero abriendo todos los sellos, ¿verdad? Y todo lo que viene adelante no es tan pacífico. No es tan, ay, sí, mijito, lo que tú quieras, ¿verdad? Ya vemos a un Dios lleno de autoridad, lleno de poder, ejecutando todo lo que la humanidad merece. Entonces, gloria sea al Cordero, gloria sea al que es digno. Podemos estar de pie, hermanos, en esta tarde.